Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 05. Izuku se reclinó en su asiento y respiró hondo mientras sonaba la última campana del día. Después de su clase de heroicidad, tomó un almuerzo tranquilo en un rincón de la cafetería mientras con una mano comía un poco de pollo magro y arroz blanco mientras la otra tomaba sus primeras notas sobre las peculiaridades de su compañero de clase. Afortunadamente su memoria era cierta, aunque solo podía especular sobre algunos detalles, aunque se aseguró de escribir dichas especulaciones a lápiz para poder remediarlas más tarde. En serio, todas sus peculiaridades estaban en otro nivel que las de la escuela secundaria, especialmente porque había podido verlas en un contexto de combate. Después, tuvieron su primera clase de ma que fue una experiencia. Midnight estaba muy consciente del único miembro masculino de 1X, y parecía como si Yui hubiera encontrado a su nuevo maestro favorito después de que ella se inclinara deliberadamente sobre el escritorio de Izuku para revisar algunos de sus escritos. Si no hubiera estado preparado para la vergüenza durante todo el día, podría haber sido víctima, pero afortunadamente había mantenido la compostura. Eso fue una mejora, ¿verdad? Masajeando un pequeño dolor de escritor en su mano, Izuku guardó sus libros en su bolso antes de levantarse y girar los hombros. Lo ideal sería poder practicar más la meditación después de su entrenamiento físico, aunque también le gustaría revisar el material de la clase. Hola Midori, ¿algún plan para esta noche? Parpadeó antes de volverse hacia Mina, que estaba sentada en su escritorio con las piernas balanceándose debajo de ella. Afortunadamente, después de un gran almuerzo y un tratamiento químico de Recovery Gel, las chicas afectadas por su plan cargado de drogas se recuperaron antes de las clases nocturnas. Oh, solo un poco de entrenamiento. Ella sonrió mientras se levantaba y se levantaba del escritorio, con una mirada brillante en sus ojos. En realidad, ¿quieres entrenar juntos entonces? Izuku sintió que algo de calor se acumulaba en su cuello mientras ella se acercaba y mantenía contacto visual, y de repente se dio cuenta de lo bonitos que pensaba que eran sus inusuales colores de ojos. Ve bueno. Su voz se elevó una octava más. Seguro. Ella le sonrió alegremente mientras se recuperaba y decía emocionada. Impresionante. Eiko, Yui, Set, Toru y yo íbamos a ir al edificio del gimnasio y probar algo de sparring. Estaba totalmente listo para derribarte hoy. Quiero la revancha. Izuku rió nerviosamente, tomando la broma con calma. A juzgar por su ligero tono de voz, dudaba que lo dijera como una queja real, aunque no podía estar seguro. Al menos no estaría solo con Mina mientras hacía ejercicio, le daría la oportunidad de concentrarse si ella tuviera otras personas con quienes hablar. Lo siento por eso. ¿Tienes espacio para un par más? Ambos se giraron para ver a Itsuka, Pony y Ochako parados detrás de él. El pelirrojo le saludó con un pequeño gesto mientras Pony sonreía alegremente detrás de ella. Los ojos de Mina brillaron mientras respondía con entusiasmo, sin esperar la opinión de Izuku. Por supuesto niña. Estuviste tan genial hoy. De hecho, Mina gritó a la clase con entusiasmo. Todos nos dirigimos al gimnasio para entrenar después de clase. Están todos bienvenidos a unirse. La charla se animó de nuevo cuando algunas de las chicas comenzaron a pedir su consentimiento. Muy pronto, tuvieron 16 participantes fuertes, excluyendo a Tsuyu, Reiko, Shoko y Koko. El grupo comenzó a irse, pero antes de que Izuku se fuera, miró a Koko con una mirada inquisitiva en sus ojos. La chica simplemente lo despidió con una sonrisa de agradecimiento en su rostro. No quería obligarla si ella no quería, pero en cualquier caso era una pena. Se fueron y, mientras bajaban hacia los vestuarios, sintió que su teléfono vibraba. Sacando y abriendo el mensaje, su rostro se iluminó al ver que era un mensaje de la propia chica. Cogí. Esta noche seré voluntario en el refugio de animales, pero gracias por preocuparte. Él estaba un poco sorprendido por su aparente exuberancia con el mensaje de texto, y rápidamente respondió mientras doblaba la esquina con el resto de las chicas. Midoriya. De nada. Y eso es increíble, Koji, es una manera increíble de pasar el tiempo. ¿Cuál? Koji. No es gran cosa. Midoriya. Estoy seguro de que los animales que cuidas no están de acuerdo. Divertirse. Puede que haya sido una pequeña toma del libro de jugadas de All Might.
Cada vez que se sentía deprimido o intimidado por la tarea de limpiar la playa de Tacoba, el hombre siempre mencionaba los cangrejos salvajes que habían comenzado a excavar de nuevo o los que vivían alrededor del antiguo montón de basura, y eso siempre reforzaba su determinación. Sin mencionar que él realmente sentía que ella estaba haciendo algo verdaderamente heroico por esos animales, y no creía que no fuera gran cosa en absoluto. Una voz habló a su lado mientras guardaba su teléfono. «Oye, Midoriya». Se giró y se encontró mirando hacia abajo un poco más de lo esperado para ver a Kyoka mirándolo con su expresión aburrida, aunque estaba girando uno de sus increíblemente curiosos auriculares alrededor de un dedo. «Oh, ¿puedo ayudarte, Hirou?». Ella asintió con la cabeza hacia donde Momo se reía de algo que Kendo había dicho mientras ella decía. «Naoyorozu mencionó que ideaste esa estrategia con el gas, dijiste que eras bastante inteligente». Mi peculiaridad apesta un poco, pero ¿crees que podrías darme algunos consejos? La expresión de Izuku se agrió levemente ante su autodesprecio. Después de años de desear cualquier tipo de peculiaridad, no pudo evitar sentirse un poco indignado cuando ella habló mal de la suya. Estoy seguro de que eso es subestimar a Hirou, todas las peculiaridades son fuertes de diferentes maneras. ¿Puedo conocer los detalles? Ella se encogió de hombros antes de responder un poco nerviosa, no esperaba la leve amonestación. Bueno, puedo escuchar un rango de frecuencias mucho más amplio de lo normal y con mejor sensibilidad. Si conecto mis conectores a algo, puedo extenderlo más. También puedo enviar frecuencias electrónicas a través de mis conectores, pero en realidad no es tan útil. Izuku la miró en estado de shock antes de preguntar lentamente, su mente volviendo a su cuaderno. ¿La intensidad de la señal está ligada a la intensidad de tu peculiaridad? ¿Qué rango de frecuencias puedes transmitir? ¿Recibes retroalimentación activa? Ella retrocedió un poco y se tomó un momento antes de responder con un trago. Creo que se ha vuelto más fuerte a medida que crecí, pero ¿de qué sirve eso? Básicamente solo sirve para. Sus ojos se iluminaron cuando intervino, pasando una mano por su cabello mientras algunas de las otras chicas las miraban con curiosidad. Un especialista en demoliciones y disturbios que camina y habla. ¿Has oído hablar alguna vez de la resonancia mecánica y los infrasónicos? Ella sacudió la cabeza nerviosamente e Izuku dio un paso atrás mientras comenzaba a murmurar a un ritmo que ni siquiera ella podía seguir. Lo único que realmente podía entender era el hecho de que él había encontrado una manera de aplicar su don de una manera nueva, pero evidentemente no obtendría nada de él en ese momento. Hizo su retirada hacia Itsuka y Momo y preguntó con incredulidad. ¿Ese es el tipo que te dio una nueva idea? Un poco raro, ¿no? No vio la mirada de desaprobación de Itsuka mientras Momo se reía y respondía, mirando a Izuku con cariño. Bueno, eso es un poco malo, ¿no? ¿No recibiste nada de él? Kyoka hizo una pequeña mueca antes de frotarse la parte posterior de su cabello, respondiendo sin convicción. Quiero decir, supongo. Mencionó resonancia mecánica e infrasonidos o algo así. Los ojos de Momo se abrieron antes de comenzar a compartir la emoción anterior de Izuku. Hirou, si puedes aprovecharlos, sería una ventaja increíble. Por supuesto que necesitarías ayuda de equipo de apoyo, pero podrías derribar edificios o posiblemente convertir los escombros en polvo. Kyoka la miró con incredulidad antes de que ella dijera un poco incrédula. ¿Qué? ¿Cómo podría hacer algo así? Momo explicó pacientemente mientras llegaban a los vestuarios, e Izuku se volvió hacia los vestuarios sin decir una palabra mientras continuaba murmurando. Básicamente, al utilizar una frecuencia específica de un material, las ondas de presión comienzan a acumularse internamente y eventualmente pueden causar fallas. Probablemente necesitarás reservar una prueba de peculiaridad para poder comunicar lo que necesitas al departamento de soporte y aprender cómo aprovechar el efecto de forma segura, pero no tengo dudas de que al menos valdría la pena intentarlo. Sus ojos se abrieron cuando finalmente se dio cuenta de lo que había emocionado tanto a Izuku. Ser capaz de hacer algo así, con su peculiaridad, sonaba bastante rudo. De acuerdo, sonó bastante técnico, necesitaría estudiar, ¿no? Gruñendo, agarró uno de los chándales de la OA de uno de los dispensadores y empezó a cambiarse. Se escuchó la charla habitual en el vestuario, que a ella no le interesaba en absoluto, pero una repentina y oscura risita llamó su atención mientras sus gatos se animaban. Al girar la cabeza, se encontró con la boca abierta cuando vio a Yui arrodillada junto a la pared con su chándal medio cerrado mientras su rostro mostraba la mayor emoción que había visto mostrar en la forma de una amplia sonrisa con dientes.
Setsuna fue la primera en acercarse, preguntando con curiosidad. ¿Yu? ¿Encontrar un error o una suma? La chica solo dijo emocionada, su ojo presionando contra la pared y el otro cerrándose. La Tierra Santa, una preciosa reliquia heredada de hermanas antes, maldita sea, simplemente cámbiate ya. El vestuario quedó en silencio cuando todos se volvieron hacia ella y se dieron cuenta de la verdad de la situación. Setsuna sonrió mientras ponía su mano en su cadera y preguntaba. ¿En serio, una mirilla? Eso es genial, considerando que los chicos y las chicas no se cambian al mismo tiempo. Momo, habiendo enterrado su rostro entre sus manos ante la mención de espiar, gimió y explicó. En los cursos de estudios generales también los utilizan, al mismo tiempo. Casi de inmediato, Ibara habló horrorizado, mirando a Yui con incredulidad. Kodai. Deja ese agujero en paz en este instante. Sería mejor que Midoriya no hubiera usado eso él mismo, qué inescrupuloso. El caos en la habitación alcanzó un punto álgido, y solo Yui pudo ver a Izuku mirar hacia la pared con curiosidad antes de que Itsuka gritara por encima del ruido con la voz autoritaria que había cultivado a lo largo de los años. ¡Cállate todos! La habitación quedó en silencio, Itsuka suspiró y señaló el agujero. ¿Honestamente esperas que Midoriya use esa cosa? ¿El tipo que se disculparía con una chica si tuviera que compartir ascensor con él? Luego se volvió hacia Yui, que todavía estaba pegada a la pared. Kodai, en serio, deja que el tipo se cambie. ¿Crees que le gustaría saber que estás espiando? Ella refunfuñó enojada mientras se levantaba, principalmente ante las miradas insistentes de los miembros más reservados de su clase. Difícilmente cuenta cómo espiar, solo está escribiendo en ese estúpido libro. Itsuka suspiró y le indicó a Momo que se acercara al agujero, donde rápidamente produjo una sustancia parecida a la arcilla para llenarlo mientras su cara todavía parecía un horno. Mira, la señora Tatsuma confiaba en que él no nos haría nada pervertido, y seamos honestos, si hiciera algo, perdería su lugar inmediatamente. Se cruzó de brazos y dijo con insistencia. Creo que al menos deberíamos darle esa cortesía a cambio, ¿verdad? Yui resopló descontenta mientras miraba de reojo a Mina. ¿Ha sido coquetea y se pone físico? ¿Qué tiene de malo un poco de apreciación? Itsuka suspiró mientras la mayoría de las chicas volvían a cambiarse, aunque el tema de conversación había cambiado principalmente hacia el lugar de donde había venido el agujero. Sí, probablemente eso lo haga sentir incómodo, pero no es verlo cambiarse lo que estoy bastante seguro hará que te expulsen. La UA no prohíbe las relaciones ni el coqueteo, pero en el momento en que Midoriya le diga que deje de hacerlo, tendrá que hacerlo. Mina hizo un puchero mientras se quejaba, subiéndose la cremallera del resto de su chándal. Solo está nervioso, solo intento ayudarlo a salir de su caparazón, ¿sabes? Suspiró derrotada mientras se ataba el último zapato, ya casi terminada con la conversación. Odiaba tener que ser la voz de la razón, pero sentía que si él se enteraba de que alguien estaba espiando, lo tomaría mucho peor de lo que Yui esperaba. Eso es admirable ha sido, pero no todos los chicos aprecian acercarse a una chica que no conocen tan bien. Quiero decir, si eso es lo tuyo, prueba con los chicos de uno, y, probablemente tengan más confianza que Midoriya. Mina gimió descontenta mientras seguía a Kendo fuera del vestuario, quejándose con petulancia. Quiero decir, supongo. Pero Midori es nuestro chico, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo y, además, es un poco lindo, ¿verdad? Eiko corrió junto a ellos mientras añadía sus propios granitos con un gesto de confianza. Sí, dudo que sea superficial o algo así. Pero lo estoy tomando como entrenamiento, ese truco con el gas no fue nada varonil. El resto de las chicas deambularon hasta el complejo de gimnasios, un conjunto de edificios, piscinas y espacios al aire libre que facilitaban las clases de educación física. Sin un supervisor, no se les permitía usar sus peculiaridades unos con otros como los de primer año, pero estas instalaciones estaban casi cerca del estándar olímpico. Rápidamente se encontraron en uno de los 4 edificios del gimnasio que contenían una arena de sparring, equipo de gimnasio y un estudio. Nadie más parecía estar dando vueltas por ahí, lo cual tenía sentido considerando que la UA no hacía exactamente que la buena salud fuera algo extracurricular, pero a juzgar por los sonidos provenientes de algunos de los edificios más grandes, los otros años estaban ocupados practicando peculiaridades. Comenzaron a disiparse, aunque Itsuka se aseguró de mantener la vista fija en la puerta para la llegada de Izuku. No estaba del todo segura de qué tan agresiva sería Eiko en ese combate, pero no quería que las cosas se calentaran. Efectivamente, entró al edificio nerviosamente, con su cuaderno bajo el brazo.
Eiko rápidamente se acercó corriendo, con una gran sonrisa en su rostro mientras lo saludaba. Los dos intercambiaron algunas palabras, antes de que los ojos de Izuku se abrieran cuando Eiko lo agarró de la manga y comenzó a tirar de él en dirección a la arena de entrenamiento. Él no parecía resistirse, pero el aparente primer combate del día estaba llamando la atención y no podía estar segura de que no estuviera simplemente callado por el bien de la paz. Dejando sus mancuernas, siguió el desfile hacia la arena enmarañada y observó críticamente cómo Eiko arrojaba la mitad superior sobrante de su chándal a un lado. Izuku hizo lo mismo, dejándose con una camiseta ajustada que prefería cuando hacía ejercicio. Itsuka se acercó mientras el resto de los espectadores se sentaban alrededor de los bancos. Muy bien, oficiaré. 5 puntos, perder una ronda o recibir un golpe decisivo, ese es su objetivo. Caerse o ser arrojado. Punto. Me reservo los privilegios de convocar partidos, y dado que no tenemos equipo de protección, no tenemos disparos en la cara o la entrepierna, ni tiramos del cabello ni mordemos. No hace falta decir que no hay peculiaridades. ¿Comprendido? Izuku y Eiko asintieron, aunque el primero parecía significativamente menos seguro tanto en su postura como en sus modales. Podía decir que el chico no había tenido ninguna experiencia real en combate o deportes de contacto, por lo que honestamente esperaba que probablemente perdiera aquí. Eiko parecía emocionada por la pelea, saltando sobre las puntas de sus pies mientras se recogía el cabello de longitud media hacia atrás. Itsuka se cruzó de brazos mientras gritaba empiece. E inmediatamente Eiko intentó dar el primer golpe. Sorprendentemente, Izuku pudo recibir el golpe con el puño cerrado y rápidamente se lanzó alrededor de ella como si quisiera huir, pero se detuvo cuando la pelirroja lo miró con un brillo en los ojos. Ese juego de pies es muy elegante, pero quiero ver esos puños volar. Apretar los dientes. Ella se dio la vuelta y entró, e Izuku levantó los brazos para bloquear su siguiente golpe antes de dejar escapar un grito ahogado cuando su pierna se estrelló contra su lado izquierdo. Itsuka mencionó el primer punto de Eiko, y la clase expresó su entusiasmo o aliento mientras Izuku retrocedía y se llevaba una mano al costado con una mueca. Se sorprendió cuando Eiko exigió un entrenamiento a cambio de presentarla en su primera clase de entrenamiento, pero no se lo negó. Si era honesto, no le gustaba mucho la idea de pelear físicamente, pero como héroe sabía que sería necesario. El problema era que no estaba exactamente seguro de cómo debería ser un combate. Seguro que había visto un montón de vídeos y visto un montón de peleas de villanos, pero eso no parecía aplicable. Solo había tenido experiencia con el estilo particular de lucha de Bakugo, y su cerebro demasiado analítico le dio una pausa en lugar de acción mientras se enfrentaba a la testaruda Eiko. Ese golpe en el costado le había dolido, mucho más que sus puños, y sabía que si la dejaba entrar en su ritmo de combate estaría frito. Si era honesto, estaba algo asombrado por su estilo. Su peculiaridad, endurecimiento, si no recordaba mal, era más adecuada para la defensa que cualquier otra cosa. Claro que daba un poco más de empuje con un golpe, pero era innegable que era un poder orientado a la defensiva. Sin embargo, su estilo le dijo que le daba un cierto abandono imprudente en sus ataques, como si no tuviera nada que temer en términos de represalias por sus ataques. Sí, Eiko Kirishima no era un luchador a tener en cuenta. Retomando su postura amateur una vez más, Itsuka pidió que comenzara la siguiente ronda mientras miraba a Eiko críticamente. Tenía confianza después de ese primer ataque y no parecía estar buscando vías alternativas para atacar. ¿Qué debe hacer? Bueno, si estuviera pensando críticamente, antes de que pudiera continuar con su línea de pensamiento, ella estaba cargando contra su cara, una sonrisa de tiburón llenó su visión mientras levantaba la cabeza hacia atrás antes de golpearla directamente contra su esternón. Su aliento se quedó sin aliento y los dos se estrellaron contra la colchoneta. Kendo gritó severamente. Midoriya, Kirishima, ¿ambos están bien? Eiko se levantó de donde estaba acostada encima de Izuku y le dio a su árbitro una enorme sonrisa. ¿Sí? Correcto como la lluvia. Rodando hacia un lado, se levantó antes de ofrecerle una mano a Izuku. Respiró unas cuantas veces, tomó su mano y dejó que ella lo ayudara a levantarse. Él esperaba que ella le soltara la mano, pero ella mantuvo la suya entre las suyas mientras le lanzaba una mirada casi molesta. Midoriya, amigo, deja de reprimirte. Soy una chica, pero puedo soportarlo. Izuku la miró boquiabierto antes de responder con incredulidad. ¿Qué? No, no es nada de eso. Solo, nunca he golpeado a nadie antes y no estoy seguro, ella parpadeó antes de reírse, soltando su mano antes de agarrar su muñeca.
Deberías haberme dicho amigo. Me alegro de que no te estés reprimiendo solo porque soy una niña. Con la otra mano, cerró el puño mientras el resto de la clase observaba en silencio. El primero en golpear es siempre el peor, lo mismo con todos. Un tipo serio como tú nunca lo superarás si no te acostumbras. De repente, la mano que sostenía su muñeca lanzó su mano hacia su mejilla. Los ojos de Izuku se abrieron cuando lanzó, o fue arrastrado hacia, su primer golpe. Ella no pareció sentirlo en absoluto y continuó sonriéndole con confianza mientras soltaba su muñeca. Se miraron a los ojos e Izuku notó la sensación de su puño en su mejilla antes de dejar caer su mano. Se sintió un poco horrible al ver el enrojecimiento en su mejilla levemente magullada, pero ella extendió la mano para darle una palmada en el hombro. Izuku flexionó la mano que la había golpeado mientras ella decía con confianza. Ver. No es tan malo. No estamos usando peculiaridades, lo peor que podrías hacerme es un mal moretón. Él asintió en comprensión antes de que Eiko se alejara un par de pasos antes de darse la vuelta y levantar las manos una vez más. Izuku respiró hondo antes de levantar las manos una vez más, sus ojos se centraron en su puño antes de que se hundiera en el fondo para ver a Eiko. Él estaba listo, ella lo había ayudado a superar ese problema y él estaba agradecido. Itsuka había estado observando a los dos como un halcón, asegurándose de que no pasara nada. Si bien eso fue técnicamente un tiro en la cabeza, Eiko lo había invitado, demonios, ella lo había guiado, aunque dudaba que sus padres permitieran algo así en el dojo. Dudaba que Izuku hiciera un golpe sucio de todos modos, y estaba lista para que el partido continuara. ¿Ustedes dos terminaron? Eiko e Izuku asintieron con confianza y ella les indicó a los dos que continuaran. Eiko hizo su ataque característico una vez más, pero justo cuando iba a darle un puñetazo devastador que lo habría derribado por tercera vez hoy, él saltó hacia un lado. Apenas pudo ver la mirada decepcionada de Eiko antes de que sus ojos se abrieran cuando vio su pierna extendida. Se protegió la cara mientras la chica caía al suelo, y fue con una pequeña sonrisa que Kendo anunció el primer punto de Izuku ante los aplausos de emoción de la clase. Eiko se levantó rápidamente, secándose una pizca de sudor de la comisura de la boca mientras le sonreía alentadoramente a Izuku. Eso sí que es más propio Midoriya. Vamos a empezar desde arriba, reiniciemos el reloj Kendo. La árbitro suspiró derrotada mientras asentía, renunciando a cualquier idea de que esto fuera cualquier cosa menos una pelea estructurada. Izuku y Eiko cargaron el uno contra el otro una vez más, y pronto solo estaban lanzando golpes como un par de borrachos mientras el resto de la clase los animaba. Volvió a sentarse, vigilando a los dos para asegurarse de que no se calentaran demasiado, pero por lo demás se relajaban. Momo se sentó a su lado y se puso un mechón de cabello detrás de la oreja mientras observaba desconcertada. Pues sí están contentos. Itsuka resopló mientras giraba su muñeca. Es cierto, al menos Midoriya superó su ansiedad por pelear. Eiko se cayó cuando Izuku intentó otro barrido de piernas, y levantó una ceja cuando el chico comenzó a rebotar entre sus pies con entusiasmo. Ella continuó, observando con conocimiento. A los chicos les encantan las peleas, especialmente los que quieren ser héroes. Casi tengo que echar a los niños del dojo antes de que sufran una conmoción cerebral, y eso es después de intentar ponerles equipo de protección. Momo levantó una ceja con curiosidad. ¿En realidad? ¿Enseñas mucho Kendo? Ella se encogió de hombros y respondió sin comprometerse. Supongo que más que nada simplemente ayudando con las clases de los niños. Se volvió hacia Momo y añadió. Y solo llámame Itsuka, dudo que seamos extraños por mucho tiempo. Ella parpadeó sorprendida antes de reírse y asintió con la cabeza. Momo entonces. Aunque debo decir que estoy un poco avergonzado por mi actuación de hoy. El plan era bueno, pero me distraí. Itsuka tarareó pensativamente mientras Eiko lograba alinear a Izuku con una entrada amplia. Bueno, supongo, pero honestamente no deberías esperar tanto de ti mismo. Esa fue literalmente nuestra primera lección heroica. Su rostro se estiró en una sonrisa mientras se volvía hacia Momo y le contaba. No creerías la cantidad de adolescentes pavoneándose en nuestro dojo, pensando que son la próxima gran novedad, solo para que yo o uno de los estudiantes más jóvenes los expongamos. Dale tiempo, sigue así y mejorarás. Momo se sonrojó mientras miraba sus rodillas, contemplando sus palabras. Esa era una bonita manera de verlo, y ciertamente la hacía sentir mejor. Supuso que no debería haber esperado ser perfecta desde la primera lección, incluso si hubiera sido una estudiante recomendada. Ya veo, gracias Itsuka.
El pelirrojo le dedicó una pequeña sonrisa cuando Izuku fue derribado una vez más por un ataque de Eiko, y resopló cuando Izuku se rindió por su propia voluntad. Ella se levantó y dijo con firmeza. ¿Sabes qué? Están muy contentos, voy a seguir entrenando. Parecía que su iniciativa hizo que la mayoría del resto de la clase se diera cuenta de que se suponía que ellos también debían estar entrenando. En su mayoría volvieron a lo que estaban haciendo, sin Mina, que también quería su oportunidad de luchar contra Izuku. Finalmente, Eiko y Mina cambiaron, e Izuku respiraba con dificultad cuando Mina y Eiko decidieron pelear entre sí y darle un respiro. Se sentó en las gradas, sacó su libreta mientras se limpiaba un pequeño hilo de sangre de un golpe errante en su mejilla. Pasando rápidamente la nueva página en la que había estado trabajando basándose en sus especulaciones sobre las aplicaciones de la peculiaridad de Kyoka, rápidamente anotó una nueva página sobre las realidades del combate. Sus nociones preconcebidas sobre el combate quedaron prácticamente destrozadas. Había un aspecto emocional significativo, y no esperaba disfrutarlo tanto como lo había hecho. Quizás eso fue solo porque fue un combate amistoso, tal vez simplemente fue agradable ser finalmente quien lanzara los golpes, pero fuera lo que fuera, no podía confiar en la idea de que sería capaz de capitalizar los puntos débiles de su oponente. Eiko era fuerte, y no dudaba que si la hubiera enfrentado durante el entrenamiento con su don en toda su fuerza, lo habrían colgado para secarse. Mina era más o menos igual, apenas había logrado que algo se mantuviera firme con su postura débil y sus golpes deficientes. Ella casi había bailado a su alrededor, golpeándolo en la parte posterior de las rodillas o haciéndolo tropezar como le había hecho a Eiko. Mirándola ahora, pudo ver algunas de las deficiencias en su estilo que él no veía en el fragor de la pelea. Ella era extremadamente buena para mantenerse alejada de los golpes, pero ninguno de los suyos realmente tenía peso detrás de ellos. Considerando su peculiaridad, eso no sería un problema demasiado grande, pero no dudaba que sería una de las cosas en las que estaría trabajando. En cualquier caso, la forma en que luchó fue casi fascinante. Ella no parecía estar emulando ningún estilo que él reconociera, era más como si estuviera bailando en una caja alrededor de una Eiko cada vez más frustrada. La gran variedad de sus estocadas y giros hablaba de sus locas habilidades de equilibrio, y tomó nota de preguntarle al respecto más tarde. Fue mientras tomaba notas furiosamente que sintió que el banco se movía y parpadeó sorprendido al escuchar una voz desconcertada preguntar. ¿Sabes? No creo haber visto a un estudiante de primer año profundizando tanto en la estilización del combate. ¿Y son algunas notas sobre la peculiaridad de Hirou? Izuku gritó mientras se giraba para ver a Tatsuma sonriéndole agradablemente. El resto de la clase parecía haber tomado nota y saludó con la mano o gritó, y su maestro le devolvió el saludo mientras Izuku cerraba su cuaderno avergonzado. Oh, gracias. Solo estábamos entrenando y me di cuenta de que estaba realmente fuera de mi alcance y como técnicamente no peleo y pensé que sería, ella levantó una mano para detenerlo. Escuché que esa fue una táctica bastante interesante, aunque Olmig me dijo que no estabas muy contento con el resultado. Aunque, si se me permite, nunca he visto una clase tan ansiosa por entrenar después de su primera clase de actos heroicos. Izuku levantó la vista y recorrió la habitación con la mirada. Mina finalmente había hecho un viaje y Eiko le estaba presentando su particular tipo de determinación varonil. Algunas de las chicas se habían hecho cargo de las cintas de correr, algunas estaban trabajando en la fuerza de la parte superior del cuerpo y algunas supervisaban a las demás. Él asintió en comprensión mientras murmuraba. Ya que estaban entrenando en la mañana, y luego almorzaron y en las clases de la tarde para descansar, además de que Ashido y Kirishima querían entrenar, además del aspecto social, es decir, la formación de equipos y la continuación de los equipos de esta mañana, ella asintió con la cabeza, resoplando mientras veía a Mina salir frenéticamente del agarre de Eiko. Creo que has dado en el clavo. Aunque noto que estás hablando de ellos, ¿no te consideras incluido en esto? Él se rió nerviosamente, rascándose un costado del cuello mientras respondía con humildad. Bueno, supongo que no, es un poco difícil realmente, creer que estoy en la UA, y mucho menos en 1X. Ella tarareó con simpatía, reconociendo la duda en su declaración. No era que ella perfilara psicológicamente a sus estudiantes, pero sí quería hacer lo correcto para aquellos que realmente la necesitaban. Los dos en su radar en ese momento eran Izuku y Shoko, pero no creía que Shoko estuviera lista para aceptar su ayuda. El problema que había encontrado era, ¿qué se suponía que debía hacer?
Si hubiera estado en uno, entonces básicamente se vería obligado a interactuar con Bakugo y, según las quejas de Aizawa, los chicos estarían interactuando como aceite y agua. Ya era bastante peligroso ahora que las noticias sobre el chico 1X habían comenzado a difundirse, y si su objetivo era ayudar al crecimiento de Izuku, solo podía esperar que el chico tuviera su clase a su espalda cuando Bakugo finalmente se diera cuenta de que Izuku estuvo en la UA volviendo a centrarse en Izuku. Ella asintió comprensivamente mientras cruzaba las manos sobre su regazo. No es raro que la gente piense que no pertenece a la UA, incluso en los estudios generales y en las carreras de negocios. Pero, Midoriya, piensa en Agakure y Ashido. Él se animó con curiosidad mientras ella señalaba discretamente hacia donde Agakure se empujaba en la cinta. No lo escuchaste de mí, pero no son exactamente los mejores en lo académico, estoy seguro de que lo notaste de todos modos. Se rió entre dientes al recordar el pánico escrito en el primer examen de matemáticas de Agakure. Si solo estuvieran postulando al curso general, probablemente no pasarían el corte. Pero fueron aceptados en el curso de héroes, ¿sabes por qué? Él sacudió la cabeza y ella continuó sabiamente. Es porque tienen potencial como héroes, sus personalidades, habilidades innatas e historia nos dicen que son el tipo de héroe que podemos enseñar. Pasaste exactamente por el mismo proceso, Midoriya. Izuku tragó saliva mientras ella continuaba, levantándose y cepillándose el traje. Ella solo había regresado después de enterarse de que casi toda su clase estaba en las instalaciones de entrenamiento, y se alegró de ver que estaban motivados, incluso si ella llegaría un poco más tarde a casa. A veces, es difícil ver nuestras propias virtudes y corresponde a nuestros pares señalarlas. Aprecia a tus amigos de esta clase, Midoriya, ellos te convertirán en un héroe fantástico. Él la vio irse con la mandíbula abierta mientras saludaba y animaba al resto de la clase. Al final, solo la cerró de golpe cuando Eiko gritó con entusiasmo. Oye, Midoriya. Se giró y la vio a ella y a Mina de pie junto a la puerta, saludándolo con la mano. Vamos a comer algo. Después de un momento, sintió una sonrisa en su rostro mientras se levantaba y comenzaba a seguirlo. Capítulo 06. Izuku se reclinó en su asiento, golpeándose la mejilla con el lápiz mientras el resto de 1X charlaba y comía en las mesas a su alrededor. Después de haber comido un buen ramen con Eiko y Mina la noche anterior, lo convencieron de comenzar a caminar hacia la cafetería con el resto de ellos. No se sorprendió en sí, pero la invitación calentó su corazón más que los fideos. Los propios 1X se habían convertido prácticamente en una masa homogénea de relaciones interpersonales que hacía más fácil para todos sentarse juntos alrededor de 4 mesas en lugar de separarse en camarillas. Izuku tomó su lugar al borde del grupo, tanto literal como metafóricamente, mientras continuaba ampliando sus notas en términos de equipo de apoyo para la peculiaridad de Kyoka. Todo realmente dependía de su capacidad para producir suficiente fuerza de conducción de audio, pero eso tenía sus propios méritos. Agregar amplificadores con baterías recargables podría ser un supermovimiento viable, complementando su propia fuerza cuando estaba cansada y, suponiendo que obtuviera la certificación adecuada, podría obtener armamento que podría ensordecer a las personas. Afortunadamente, durante la evolución repentina que causó peculiaridades, la incapacidad de reparar la audición después de haber sido dañada había seguido el camino de la articulación extra del dedo del pie, por lo que no tendría que preocuparse por, ¿qué piensas, Midoriya? Levantó la vista bruscamente, antes de calmarse significativamente cuando vio a Futako, Kinoko y Rika mirándolo. Compartieron mesa con Koko, quien estaba felizmente comiendo su almuerzo en silencio. Perdón. La Rika resopló y preguntó, apoyando su barbilla contra su puño que estaba enrollado alrededor de un tenedor. La peculiaridad de Futako necesita oscuridad y la peculiaridad de Kinoko funciona mejor en ambientes oscuros y húmedos. ¿Quién ganaría una pelea? Izuku tarareó pensativo antes de volverse hacia Futako y preguntar. ¿Tu peculiaridad, cuál es exactamente? Recuerdo que las cámaras se apagaron cuando parecía que las estabas usando. Ella le sonrió, probablemente, antes de recitar un discurso que sonó demasiado bien ensayado. Al retirarme a la desesperación, puedo permitir que la bestia interna tenga primacía temporal sobre mi forma mortal. Se apodera de las sombras de nuestro mundo, las moldea según sus oscuros caprichos, Kinoko intervino. Ella deja que un monstruo grande y aterrador se apodere de su cuerpo y puede usar sombras y otras cosas como armas, pero necesita oscuridad para funcionar. Futako parecía particularmente molesta antes de que Izuku asintiera con una mirada apreciativa.
Puede que sea un poco específico, pero ese tipo de presentación realmente puede ayudar con las relaciones públicas. En términos de tus peculiaridades, tendría que darle la ventaja a Tokoyami. Si su manipulación de las sombras puede generar corrientes de viento y barreras aeróbicas, probablemente podría evitar las peores esporas. Aunque, se volvió hacia Kinoko, quien estaba haciendo pucheros ante su evaluación inicial. Komori, ¿qué tipo de esporas de hongos puedes producir? Crecen rápidamente, a pesar de la falta de nutrientes, ¿verdad? Ella sonrió emocionada mientras decía con orgullo. Todos los hongos de este lado del planeta. Solo necesito oler sus esporas y ya estoy en el negocio. Izuku asintió antes de continuar pensativamente. Solo me pregunto si hay algún hongo que pueda producir esporas irritantes por sí solo, o tal vez podrías cultivar tus propias variedades. Sería cauteloso con lo que usted produce si no es nativo de Japón, debido a los requisitos ambientales, pero su conjunto de habilidades parece estar, ante todo, en la negación del área. Terminó asintiendo. No quiero ser malo, pero contra una peculiaridad y un conjunto de habilidades de clase de asalto, será una batalla cuesta arriba. Pero no me malinterpretes. Tu peculiaridad es aterradora incluso pensar en enfrentarte. Ella se rió antes de extender la mano, y una pequeña nube de esporas salió disparada de su dedo hacia su nariz, donde brotó un pequeño y lindo hongo shiitake. Izuku gritó mientras lo golpeaba, solo para que se cayera, dejando un parche de piel ligeramente seca donde lo había dejado. No te preocupes, mis pequeños hongos son más fáciles de quitar. Su sonrisa se volvió un poco sádica mientras continuaba. Aunque si tienes demasiados en tus pulmones, no será un momento divertido para regalar. Izuku la miró boquiabierto antes de comenzar a murmurar a su ritmo habitual, para diversión de la chica antes de volver a su conversación. Rika levantó una ceja mientras Izuku tomaba su lápiz, pasaba la página y comenzaba a dibujar apresuradamente una serie de notas en párrafos perfectamente organizados. El pequeño bocazas está de nuevo en esto. ¿Crees que siempre es así? Futako se encogió de hombros delicadamente y volvió a su comida. No me sorprendería, su mente y su personalidad siguen siendo enigmáticas. Ella sonrió levemente mientras lo miraba de nuevo, recordando la forma en que él había apoyado su teatralidad. Aunque, no dudo de la eficacia de sus métodos. Rika resopló, respondiendo de acuerdo. En serio. Terminando el resto de su postre endulzado artificialmente, se volvió hacia Kinoko, quien estaba ocupada tratando de inclinarse sobre el hombro de Izuku para ver lo que estaba escribiendo. Entonces, Kinoko, ¿qué te llevas? Ella miró hacia atrás, apartando los ojos de la primera página terminada de tamaño A5 que había hecho. Oh. Quiero decir, no es nada que no supiera antes, pero tengo curiosidad sobre el ángulo del mestizaje. Me pregunto si podría cruzarlos antes de la expulsión. La mano de Izuku se quedó quieta por un momento antes de que rápidamente comenzara a escribir otro párrafo como un hombre poseído, incluso sus murmullos se habían acelerado a un ritmo que haría sonrojar a Present Mic. Kinoko se rió mientras volvía a sentarse, contenta de dejar que Izuku hiciera cualquier locura que generara su plan del gas de la risa. Bueno, eso fue hasta que escucharon una voz gruñir peligrosamente detrás de ellos. ¿Eres tú, Deku? El niño palideció y su mano se detuvo temblando mientras Kinoko miraba por encima del hombro con curiosidad. Mirándolos fijamente había un chico con cabello grande, rubio y puntiagudo y una cara mala que puso su mano sobre el hombro de Izuku, que comenzó a arder. Izuku dejó escapar un silencioso susurro de saludo, su rostro no traicionaba la totalidad del miedo que brotaba en él. Kaka-chan, la mano se apretó cuando Rika habló, curiosa por este aparente conocido. ¿Ustedes dos se conocen? Mi nombre es Rika-sa, Katsuki le lanzó una mirada que la silenció mientras siseaba. Te pregunté, extra de mierda. Empujó a Izuku y se agachó para agarrar su cuaderno. Ni siquiera dijo nada antes de que el sonido de los petardos fuera amortiguado por sus páginas. Deku, tienes 2 malditos segundos para explicar cómo carajo entraste antes de que yo, oye, imbécil. ¿Qué tal si dejas ese libro? Los ojos de Izuku se abrieron cuando Katsuki gruñó y se dio la vuelta, solo para ver a Pony mirándolo desafiante con las manos en las caderas. Ochako se estaba levantando de donde había estado sentada junto a Pony y Tsuyu para unirse a ella, y los ojos rápidos de Izuku captaron que el resto de la clase había centrado su atención en ellos. ¿Y quién carajo eres tú, su perra compasiva? Retrocede antes de que yo, la nariz de Pony se ensanchó antes de que ella, en medio momento, girara la cabeza hacia atrás y cargara directamente contra su abdomen.
Afortunadamente, sus cuernos evitaron cornearlo por un centímetro, y Katsuki dejó escapar un grito ahogado de dolor mientras tropezaba y caía al suelo. Izuku lo llamó en estado de shock mientras Pony estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados enojada. Muy bien, no entiendo japonés, así que lo haré simple. Mantente alejado de él, ¿entendido? Se agachó y recogió el cuaderno caído del suelo, quitó el hollín con diligencia y se lo devolvió a Izuku. Izuku lo tomó, sus mejillas se sonrojaron ante la amable sonrisa que ella le dio mientras lo hacía antes de volverse hacia Katsuki. Muy pronto, otra rubia y un chico con rasgos metálicos se apresuraron a ayudarlo a alejarse, pero Bakugo simplemente se encogió de hombros y comenzó a alejarse enojado mientras lanzaba miradas por encima del hombro. Los otros dos simplemente se encogieron de hombros antes de caminar tras él, solo dando miradas curiosas a los otros miembros de 1X antes de retirarse hacia donde uno, y estaba observando desde la distancia. Pony suspiró antes de volverse hacia Izuku con una sonrisa brillante y satisfecha. Le dije que yo me encargaría de él. Izuku tragó saliva, tragándose los nervios mientras respondía en voz baja. Lo siento por eso. Él no quiso decir nada, Pony resopló antes de asumir su postura no impresionada una vez más, con las manos en las caderas al ver su expresión avergonzada. Hey. Él es el idiota aquí, ¿no tú, o también necesitas un cabezazo? Se cubrió los ojos y sacudió la cabeza en silencio antes de que Pony se acercara para esponjarle el cabello con un suspiro. Lo entiendo, pero en serio, no vale la pena llorar. Oye, Chaco. Ochako se animó después de haber estado casi en silencio. No había tenido mucho que ver con Izuku, lo cual la entristeció un poco. Él la había salvado y ella lo había salvado a él en el examen de ingreso, por lo que pensó que serían amigos naturales, pero las mareas sociales habían hecho que se distanciaran. No es que ella se estuviera quejando. La perspectiva estadounidense única de Pony y las observaciones contundentes de Tsu encajan perfectamente con su aspereza rural, y a veces Itsuka se unía a ellos, aunque no era tan frecuente. A pesar de eso, quería conocer un poco mejor a Izuku. ¿Ese sí, Pony? La pequeña niña le devolvió la sonrisa mientras se sentaba en el borde de la mesa de Izuku. ¿Qué estaba diciendo? No lo entendí todo. Ochako hizo una mueca al darse cuenta de lo que Pony necesitaba de ella. Oh Dios, no, ella se sonrojó y vio a Izuku enterrar aún más su rostro entre sus manos. Algunas cosas realmente podridas, ¿sabes? Sobre ustedes dos. Pony dirigió su molestia hacia ella, antes de que Tsuyu hablara desde donde había estado sentada. Él insinuó que te estabas acostando con Midoriya porque pensabas que era patético, nena. Sorbió el resto de su bolsa de gelatina antes de volverse hacia Izuku. No estoy seguro de tu historia, pero no hay duda de que es un matón. Ese es su problema, no el tuyo. Hubo un momento de silencio antes de que Yui abriera la boca, pero Mina muy rápidamente se tapó la boca con la mano. Izuku nunca se había sentido tan avergonzado como en ese momento. Kacchan no solo descubrió que también estaba en la UA, sino que Pony lo salvó, lastimó a Kacchan en el proceso y fue insultada tan horriblemente. Tenía razón, era patético, ¿por qué iban a perder el tiempo? Bueno, eso es una carga humeante. Pony se volvió hacia Izuku y dijo enojado. ¿Sabes qué? Vamos, Zuku, nos vamos. Necesito un poco de aire fresco y tú también. Izuku gritó mientras ella lo agarraba del brazo y lo arrastraba fuera de su silla hacia la puerta de la cafetería. Pony. Estoy bien, honestamente. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, un gemido desgarrador llenó el edificio acompañado de una voz tranquilizadora y sintetizada. Este es un evento de violación de seguridad de nivel 4. Todos los estudiantes de Hero Course con licencias provisionales deben informar a sus maestros de salón. Todos los demás estudiantes, por favor, evacúen con calma y, cada hombre sálvate. Casi de inmediato, todos los estudiantes se levantaron y comenzaron a correr hacia la puerta, sin escasez de gritos y chillidos de emoción. Pony, a pesar de su confianza anterior, parecía asustada mientras toda la población de la escuela se abalanzaba sobre ellos como un maremoto. Ella solo salió de allí cuando Izuku de repente la agarró por la cintura y los empujó hacia la pared de la cafetería, justo cuando una corriente de estudiantes comenzó a atascarse contra la puerta.
Izuku vio a algunos compañeros de clase entre la multitud, e hizo una mueca cuando se dio cuenta de que Kyoka estaría en medio de todo ese ruido, las víctimas de Yui serían innumerables y Koko estaría en medio del apretar. Izuku rápidamente saltó lejos de donde había encontrado un santuario para él y Pony antes de darse cuenta de que dicho santuario realmente no tenía mucho espacio para el espacio personal. Básicamente tuvo que enterrarse contra su torso cuando los estudiantes apenas los pasaron, y ella gritó a la multitud con una carcajada. «Hombre. Es peor que una reunión de ganado aquí». Él la miró en estado de shock mientras ella envolvía sus brazos alrededor de su torso, solo para darse cuenta de que lo estaba girando para que él también estuviera contra él todo en lugar de estar en peligro de ser arrastrado. Suspirando aliviado, sobre todo por el hecho de que ella no estaba en el proceso de asesinarlo por su posición, logró hacer un pequeño espacio entre ellos, aunque ella mantuvo su agarre por las mangas para asegurarse de que no se apartado. Y así fue como aguantaron la multitud, hasta que un alegre tercer año de cabello azul se cernió sobre todos ellos y logró detener a la multitud con lo que parecía un trueno. La mentalidad de pánico murió cuando ella comenzó a decirles a todos que se dejaran pisotear y que dejaran de preocuparse. Izuku miró a la heroína en entrenamiento con un toque de asombro mientras manejaba a la multitud como una profesional, aunque parecía un poco despistada mientras intentaba formar un coro sobre líneas de una sola fila. Al poco tiempo, la cafetería comenzó a vaciarse de manera segura y la multitud desapareció. Izuku y Pony esperaron hasta que ya no tuvieran a nadie en su espacio personal inmediato antes de salir con suspiros de alivio. Esa había sido una excelente manera de superar el ataque de Katsuki. «Hola, primeros. ¿Ustedes dos están bien? ¿O no, ustedes dos están saliendo?» Izuku se giró sorprendido antes de ver al de tercer año de antes sonriéndoles con entusiasmo. «Cecitas». Su voz se quebró levemente en la última sílaba mientras continuaba frenéticamente. «¿Qué te dio esa impresión?» Comenzó a rodear a los dos mientras rodeaba su ojo con el índice y el pulgar, imitando una lupa. «Eres muy linda, ella te ayudó con ese otro chico y luego ustedes dos estaban juntos entre la multitud y ahora están tomados de la mano». Izuku miró hacia donde Pony debería haber estado sosteniendo su manga antes de darse cuenta de que su mano, de hecho, se había deslizado hacia la suya. Ni siquiera se había dado cuenta. Hizo ademán de soltarlo como si estuviera en llamas antes de darse cuenta de que ella no lo estaba soltando de manera muy intencionada. Pony respondió con una risa brillante, jugando con ella. «No fue nada, solo cuidarnos el uno al otro. Soy Pony Tsunotori y este es Izuku Midoriya». Ella asintió en señal de comprensión antes de golpearse la palma con la palma del puño en una epifanía. «Oh. Eres el chico de 1X, ¿no? Soy Nejireado, ¿tienes a Ryuko, no? ¿O no? ¿Te cuenta algo sobre Suji?» Una mano se acercó detrás de ella y la cortó por detrás, y Nejire hizo un lindo puchero cuando una pelirroja se acercó detrás de ella, completamente despeinada. «Oye, ¿puede ser Neji?» Se volvió hacia los dos de primer año y suspiró mientras Nejire se quejaba como un cachorro. «Sup, Yuyuaya, el manejador de este». Se volvió para dirigirse a todos ellos a la vez. «Recibí noticias del resto, la puerta fue destruida y los medios irrumpieron. Todos a los salones de clase, Class Prez se registra y luego el campus se cierra por la noche mientras investigan». Izuku habló nerviosamente, levantando la mano. Todavía no tenemos un presidente de clase. Era cierto, Ryukyu les dijo que celebrarían las elecciones al final de la semana para que todos pudieran decidir a quién querían elegir. Izuku había querido votar por Itsuka, pero había notado su silencio reacio cuando algunos señalaron su competencia. Yuyu suspiró y metió las manos en los bolsillos. «Regresa, mira si puedes enviar un mensaje de texto o algo así para asegurarte de que todos estén bien. Cuente a todos los que están en la clase, escríbalo en un trozo de papel y déjelo para la señora Tatsuma». Ella extendió la mano y le dio unos golpecitos en ambos hombros como si lo estuviera armando caballero. «Hablas con la autoridad del presidente clase 3X. Marchaos los dos». Los dos asintieron antes de que Pony comenzara a arrastrar a Izuku de la mano. Se fueron y se dirigieron hacia el salón de clases de 1X, pero antes de que Izuku pudiera señalar que todavía estaban tomados de la mano avergonzados, ella habló con una sonrisa. «Ya sabes, Izuku, eres un poco raro». Él parpadeó sorprendido mientras preguntaba nerviosamente, preguntándose si sería entonces cuando ella le diga que se mantenga alejado de ella. «Oh». Ella suspiró mientras explicaba pacientemente.
Te callas cuando ese tipo aparece, pero cuando nos enfrentamos a una estampida, das un paso al frente como un hombre de verdad. Demonios, nunca sentí eso, asustado, creo que fueron mis instintos animales. Izuku guardó silencio durante un largo momento antes de explicar. Simplemente sentí que mi cuerpo se movía antes de que pudiera pensar. Con Kakashi-chan hay más pensamiento. Pony se rió cuando finalmente soltó su mano, cruzando las manos detrás de la espalda mientras respondía en broma. Entonces no deberías pensar tanto, no parece que te esté haciendo mucho bien. Izuku se encontró riendo mientras los dos doblaban la esquina hacia el pasillo que albergaba su salón de clases. Llegaron a la habitación e Izuku abrió la puerta y miró dentro. Miró a su alrededor por un segundo y frunció el ceño mientras hacía balance. Parecía como si nadie, salvo Shoko, hubiera escapado del enamoramiento. Koko estaba atrás siendo consolada por Itsuka e Ibara, Ochako, Mina e incluso Toro estaban desaliñados más allá de lo razonable y parecía como si más de unos pocos estuvieran frustrados y enojados. La primera en notar a los dos últimos llegados fue Momo, quien suspiró aliviada mientras se levantaba de donde había estado cepillando su uniforme con una especie de cepillo de tela. Midoriya, Pony, me alegro de que ambos estéis bien, levantó una ceja al verlos a los dos relativamente frescos. ¿Recibiste alguna noticia o instrucciones? Se aclaró la garganta mientras el resto de la clase parecía volverse hacia ellos. Oh, está bien, Yuyuaya de 3X dijo que deberíamos tomar un registro y dejar una nota, y luego nos iremos a casa por el día para que puedan hacer una investigación. La puerta fue destruida y los medios entraron. Pony asintió, corroborando su historia antes de que Momo mirara a su alrededor. Bueno, creo que ustedes dos fueron los últimos en llegar. Sacó de su brazo una página A4 lujosamente bordeada junto con un bolígrafo. Lo escribiré todo, ustedes dos pueden tomarse un momento para recoger sus cosas. Izuku y Pony asintieron en agradecimiento. Este último se dirigió hacia Ochako y Tsuyu, pero la mayor prioridad de Izuku era Koko en ese momento. Corriendo, redujo la velocidad hasta detenerse cuando Itsuka levantó la vista desde donde había estado frotando la espalda de Koko con una sonrisa de alivio. Hola Midoriya, me alegro de que ustedes dos estén bien. Les sonrió a ella y a Ibara antes de hablar en voz baja. Gracias a ti también. Koji. ¿Estás bien? Ella sollozó levemente mientras Ibara explicaba con simpatía, sosteniendo la mano de la otra chica para consolarla. Me temo que la tiraron al piso y más de uno no la vio. Pobre cosa, los ojos de Izuku se abrieron cuando Koko se secó las lágrimas con la manga. Se sentó con cautela frente a ella mientras ella miraba nerviosamente hacia arriba y pudo ver el hematoma en su mejilla por lo que parecía una huella de zapato. Hola Midoriya, Izuku le dedicó una pequeña y temblorosa sonrisa mientras respondía. Hola Koji. ¿Te encargaste de eso? ¿Te duele algo? Ella sacudió la cabeza en silencio, pero Izuku pudo reconocer a alguien que estaba resistiendo. Frunció el ceño antes de tener una idea y se levantó con una pequeña sonrisa. Espera aquí un segundo, ¿de acuerdo? Koko lo miró con un poco de curiosidad mientras rápidamente caminaba hacia Momo y obtenía una pequeña bolsa de plástico después de un segundo de explicación. Luego, tal vez tontamente, caminó hacia donde estaba sentado Shoko con expresión aburrida. No estaban muy lejos, e Itsuka escuchó atentamente mientras Izuku se sentaba frente a la chica silenciosa, quien solo lo miraba con expresión distante. Hola Todoroki, ¿estás bien? Ella lo miró fijamente detrás de su cabello como si él acabara de declararle su amor a su abuela. Finalmente, entrecerró los ojos y preguntó. ¿Qué deseas? Izuku hizo una mueca antes de presentar la bolsa. ¿Podría darme un poco de hielo para los moretones de Koji, por favor? Sus ojos se abrieron un poco, antes de girarse para confirmar que Koko estaba realmente magullado. Se quedó en silencio durante un largo momento antes de asentir y un trozo de hielo apareció en su mano extendida. Izuku buscó a tientas abrir la bolsa para ella y ella la arrojó sin ceremonia. Izuku cerró la parte superior antes de sonreírle agradecido. Gracias Todoroki, esto es de gran ayuda. Ella asintió una vez, e Izuku entendió que ella no quería ser ceremonial. Izuku se levantó y regresó hacia Koko, pero la repentina voz que habló los sorprendió a todos. Gracias Todoroki, todos se volvieron hacia Koko en shock, incluso Todoroki, pero la otra chica tranquila solo asintió y respondió casi sin convicción. Sí. Izuku sonrió alegremente mientras regresaba y le ofrecía la compresa a la chica, quien la tomó y la sostuvo contra su mejilla.
Itsuka simplemente sacudió la cabeza con incredulidad mientras miraba al contemplativo Shoko con una pequeña sonrisa de satisfacción mientras Izuku se despedía, contenta de haber sido de ayuda mientras Ibara inclinaba la cabeza ante él en agradecimiento. Llegó a su escritorio y tomó su bolso, arrojando su cuaderno levemente arruinado en el fondo de su bolso. Después de un largo momento, anunció Momo mientras sellaba un sobre con lo que parecía ser un sello de cera. Muy bien todos. Se supone que todos debemos irnos ahora, será mejor que nos vayamos. La clase comenzó a dispersarse e Izuku salió del edificio en silencio mientras los drones de la UA guiaban el desfile de estudiantes de manera ordenada. Salió al nublado día de abril y suspiró aliviado, contento de estar fuera de la multitud sofocante. Tuvo la idea de buscar a otro miembro de su clase, pero finalmente decidió no hacerlo mientras se dirigía hacia la puerta. La policía estaba reteniendo a una gran multitud de medios de comunicación desde el rastrillo destrozado, y parecía que todos los profesores estaban ocupados en la puerta, hablando en voz baja. Izuku captó la mirada de All Might, pero el viejo héroe simplemente le sonrió y le hizo señas hacia la puerta antes de volverse a lo que Nezu estaba diciendo. Finalmente logró alejarse del pasillo que la policía había abierto entre la multitud y, tras un momento de deliberación, decidió que realmente le vendría bien un viaje rápido a la playa de Dagobah para aclarar su mente. Afortunadamente, su pase de estudiante le permitía subir o bajar en cualquier estación del área de Musutazu, y después de un rápido viaje en tren, caminaba hacia la conocida estación con una sonrisa nostálgica. Había sido un lugar tan familiar que ahora incluso pasar una semana o dos entre visitas le resultaba extraño. Hacía un poco de frío, al estar tan cerca del mar como estaban, pero Izuku había limpiado la playa durante todo el invierno y hacía comparativamente calor. Caminando por las calles, finalmente llegó a la playa y suspiró frustrado cuando vio algunos pedazos de basura ya arrastrados en la playa. ¿En serio, nunca puede permanecer limpio? Bueno, no iba a poder pensar ni relajarse mientras esos apestaban en la playa. Caminando penosamente, dejó su bolso en el muelle y se quitó la camisa para evitar arruinarla antes de dirigirse a un refrigerador. Dándole un rápido toqueteo, se aseguró de que la cosa estuviera estructuralmente intacta antes de levantarla sobre su cabeza con un resoplido de esfuerzo y dirigirse al área de basura de donde se ocuparían los servicios de limpieza. Era casi como meditar, cargar y sacar basura de la arena blanca. Cada trozo de basura era como una de sus dudas o miedos, que poco a poco fueron aliviados por el acto simple y heroico. Estaba un poco ajeno al mundo que lo rodeaba, sin darse cuenta de que algunos de los lugareños observaban desde sus ventanas cómo este niño limpiaba su playa una vez más. Por eso se sorprendió un poco cuando escuchó una voz curiosa que lo llamaba. «Midoriya, Ribbit». Izuku gritó y se volvió rápidamente hacia la voz familiar, solo para que de repente se detuviera y dejara la estufa que llevaba. Ya había tenido suficientes roces con accidentes de limpieza, no quería volver a casa con todos los dedos de los pies rotos otra vez. Al mirar hacia arriba, vio a Tsuyu parada con su uniforme de la UA, junto con un par de niños que parecían tener unos 15 años respectivamente. «Oh, Aasu, Tetsu». Ella asintió alentadoramente antes de preguntar sin rodeos. «¿Qué estás haciendo? Este no es un clima en toples». Se rió nerviosamente, demasiado consciente de su pecho desnudo ahora mientras señalaba la pila de electrodomésticos que había estado limpiando. Solo estaba haciendo una pequeña limpieza y no quería que mi camisa se arruinara. ¿Quién es? Tsuyu explicó en su habitual tono monótono, e Izuku estaba un poco nervioso por lo impasible que podía parecer a veces. Samidar y Satsuki, mis hermanos. Los estaba recogiendo en la escuela. Los dos dieron saludos desapasionados y curiosos respectivamente, a lo que Izuku respondió con un pequeño saludo. Eso no parece pequeño. ¿Has estado haciendo esto por mucho tiempo? Izuku cruzó los brazos sobre el pecho, más que nada por su propio bien. ¿Sí? No es gran cosa, especialmente comparado con cómo era antes. Aunque desearía que la gente dejara de pensar que eso hace que esté bien, Tsuyu dejó escapar una carcajada, para su sorpresa antes de que ella parpadeara y preguntara con curiosidad. «Tú fuiste el chico que lo limpió antes, ¿verdad? ¿Toda esa tontería de la playa?» Izuku asintió avergonzado y ella continuó. «¿Por qué? Especialmente si la gente sigue tirando basura». Él tragó saliva ante su mirada penetrante y respondió sin convicción. Bueno, entrenamiento. Me ayudó a prepararme para la UA y ayudar a la comunidad. Realmente deseaba tener su camisa ahora. Y supongo que es solo, siento que ahora soy responsable de ello».
Tsuyu asintió, guardándose silencio por un largo momento antes de decir con un gesto de complicidad. ¿Sabes? Pensé que eras aburrido, un poco patético si soy honesto, Midoriya, especialmente considerando tu peculiaridad. El chico hizo una mueca antes de que ella continuara. Pero ahora creo que eres genial. Incluso si eres un idiota. Izuku realmente no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Quiero decir, ¿fue un complemento? Finalmente, ella se dio cuenta de su confusión y le dedicó una sonrisa muy inusual. Es algo bueno. Limpiaste una playa entera, apuesto a que ese tipo del almuerzo no haría eso sin usar su peculiar ribit. Satsuki le dio un tirón en la manga y Tsuyu la hizo callar antes de mirar a Izuku con un pequeño asentimiento. Buen trabajo y gracias por limpiarlo. Izuku se quedó boquiabierto cuando ella inclinó la cabeza hacia él, y parecía que sus hermanos también asintieron con la cabeza en agradecimiento. Él se rió nerviosamente antes de responder, con las piernas ansiosas por salir corriendo. No fue nada, dejaré que los lleves a casa. Nos vemos mañana, Asui. Antes de que pudiera responder, Izuku se alejaba hacia el muelle para repararse. Ella lo vio irse en silencio antes de murmurar descontenta. Finalmente, los tirones de Satsuki se apoderaron de ella y se puso en movimiento una vez más, hasta que Samidari preguntó con curiosidad, con los ojos todavía puestos en Izuku mientras caminaban a lo largo de la playa. Entonces, ¿es tu novio, hermana? Sus músculos son bastante buenos, pero parece un poco cobarde. Tsuyu suspiró mientras respondía, sus propios ojos se dirigieron hacia donde la musculosa espalda de Izuku corría en la distancia. Es realmente raro. Es inteligente y muy heroico, pero es muy reservado. Pensó en el encuentro con ese tipo, Kacchan, si recordaba bien. Estaba muy versada en los insultos infantiles al saber que Deku era despectivo, y de repente frunció el ceño al darse cuenta de algo. Para ingresar a la UA, necesitabas una gran peculiaridad o potencial. Ella había sido la única de su año escolar en ingresar a la UA, pero si Midoriya tenía un matón que también ingresó a la UA, de repente se sintió un poco molesta por no haber logrado su propio swing con el rubio, o con menos felicitó a Pony por su éxito. La próxima vez... Bueno, ella simplemente se pondría en la fila.